El poder no es para todos. No es para los que esperan, para los que dudan, para los que creen que la vida se rige por reglas justas e imparciales. El poder es para los que entienden su naturaleza, para los que comprenden que la manipulación no es una anomalía del mundo, sino su verdadero motor, porque la sociedad no está construida sobre la verdad, sino sobre la percepción, y quien controla la percepción, controla la realidad. Maquiavelo lo sabía. Sabía que las personas no buscan la verdad, sino la ilusión de seguridad. No quieren pensar, quieren que alguien piense por ellas. No quieren decidir, quieren ser guiadas sin darse cuenta. El arte de la manipulación no es forzar a la gente a obedecer, sino hacer que deseen hacerlo sin saber por qué. Es la habilidad de mover los hilos de la mente humana, de plantar ideas en la psique del otro y hacerle creer que siempre fueron suyas. Porque el poder real no se obtiene con la fuerza, sino con el control de la mente ajena. Y aquí es donde entramos en el territorio de los verdaderos estrategas, de aquellos que comprenden los mecanismos ocultos que rigen el comportamiento humano. No se trata de gritar más fuerte que los demás, ni de imponer la voluntad a la fuerza. Se trata de entender las debilidades de la mente humana y utilizarlas a favor. Se trata de la psicología del control, de la persuasión sutil, de la influencia que se ejerce en las sombras, sin que la víctima sepa que está siendo manipulada. Se trata de usar el miedo, la admiración, la necesidad de pertenencia, los instintos más básicos para dirigir el comportamiento de los demás sin levantar sospechas. Maquiavelo dejó claro que los débiles creen en la moralidad, mientras que los fuertes entienden que la moral es una herramienta, un disfraz que se usa cuando conviene y se desecha cuando estorba. El poder no es para los que se aferran a ideales inquebrantables, sino para los que saben adaptarse a cada situación, para los que entienden que la gente no sigue a los más justos, sino a los que proyectan autoridad. La gente no busca la verdad, busca seguridad. No sigue a los más sabios, sigue a los que saben jugar con sus emociones. Si comprendes esto, ya estás un paso por delante del resto. Pero lo que vas a escuchar a continuación no es para cualquiera. Es para aquellos que quieren entender las reglas ocultas del juego, los mecanismos psicológicos que determinan quién domina y quién es dominado. Si quieres saber cómo funciona realmente el poder, si quieres descubrir cómo se moldea la mente de los demás sin que se den cuenta, sigue escuchando. Suscríbete ahora a este canal, dale like a este vídeo y compártelo. Porque aquí, en Psychium, revelamos lo que la mayoría teme aceptar. Juntos, llegaremos a los 50.000 suscriptores y construiremos una comunidad que entiende la verdad sobre el control y la influencia. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en la que ves el mundo. El control de la mente humana no se basa en la imposición, sino en la sutileza. La manipulación efectiva no es aquella que se nota, sino la que se infiltra en el pensamiento del otro sin que lo perciba. La gente cree que tiene libre albedrío, que toma decisiones de manera racional, que su voluntad es propia e inquebrantable. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas son simples reflejos de su entorno, marionetas que responden a estímulos invisibles, convencidos de que actúan por voluntad propia cuando en realidad solo siguen un guión que nunca escribieron. El verdadero estratega entiende esto y lo usa a su favor. No intenta forzar a la gente a hacer lo que quiere, simplemente les da la ilusión de elección. Les hace creer que lo que él desea es lo que ellos siempre quisieron. Maquiavelo comprendió que la naturaleza humana es predecible. Las personas actúan movidas por el miedo,
el deseo, la vanidad y la necesidad de pertenencia. Estas emociones primarias son los pilares de la manipulación, porque cualquiera que sepa cómo activarlas puede dirigir la conducta de los demás sin resistencia. No se trata de decirle a alguien qué hacer, sino de hacerle sentir que su única opción es la que tú has puesto frente a él. No se trata de enfrentar la voluntad del otro, sino de infiltrarse en ella y moldearla desde dentro, porque la gente no se resiste a lo que cree que es su propia decisión. Y ahí está la clave. La manipulación efectiva no se nota, se siente como una revelación interna, como un deseo propio, como un pensamiento que surge de manera natural. Uno de los principios más básicos del control es el uso del miedo. El miedo es el motor de la sociedad, es la emoción más poderosa, la que paraliza o empuja a la acción, la que hace que las personas se sometan sin cuestionar. Quien domina el miedo de los demás, domina sus acciones. Maquiavelo entendió que un líder no necesita ser amado, necesita ser temido. No en el sentido de inspirar terror absoluto, sino en el sentido de que la gente debe sentir que su bienestar depende de su obediencia. Las personas no siguen a los que las tratan con amabilidad, siguen a aquellos que proyectan poder. No respetan a los que intentan ser justos, respetan a los que imponen su voluntad con determinación. El miedo no tiene que ser explícito, puede estar implícito en el lenguaje, en la actitud, en la forma en que una persona se presenta ante los demás. Porque el verdadero poder no se ostenta, se transmite sin palabras, se siente en la presencia de quien lo posee. Otro de los pilares de la manipulación es la vanidad. Las personas creen que buscan la verdad, pero en realidad buscan sentirse importantes. Quieren ser especiales, únicos, superiores. Si les haces sentir que son parte de algo exclusivo, si les das la ilusión de que entienden algo que los demás no, harán lo que sea por mantener esa sensación. Esto es la base de muchas ideologías, movimientos y sistemas de control. No necesitas pruebas, no necesitas lógica, solo necesitas dar a las personas la sensación de que forman parte de una élite intelectual, de un grupo que tiene acceso a un conocimiento que los demás no tienen. Cuando logras que alguien se sienta especial, has ganado su lealtad sin necesidad de forzarla. La manipulación más efectiva no es la que obliga, sino la que seduce. Pero si el miedo y la vanidad son poderosos, la necesidad de pertenencia es aún más fuerte. Las personas pueden soportar el sufrimiento, pueden vivir con miedo, pueden incluso aceptar ser humilladas, pero lo que no pueden soportar es estar solas. La mente humana está diseñada para buscar comunidad, para encontrar validación en el grupo, para sentirse parte de algo más grande. Por eso, cualquier estrategia de manipulación debe incluir el aislamiento como castigo y la aceptación como recompensa. La sociedad ha sido estructurada bajo esta premisa. Quienes siguen las reglas son incluidos, quienes las desafían son marginados. El miedo al aislamiento es tan fuerte que muchas personas prefieren traicionar sus propias creencias antes que ser rechazadas. Quien controla la pertenencia, controla el comportamiento humano. Si logras que alguien crea que su lugar en el grupo depende de su obediencia, nunca necesitarás obligarlo a nada. El control de la narrativa es otro factor clave. Las personas no creen en la realidad, creen en las historias que se les cuentan sobre la realidad. No importa qué es verdad, lo que importa es qué versión de la verdad domina. El mundo está gobernado por narrativas, por relatos que estructuran la forma en que las personas perciben lo que ocurre a su alrededor. Si dominas la narrativa, dominas la percepción. Si dominas la percepción, dominas la mente. Esto lo han entendido todos los grandes líderes,
todos los imperios, todas las élites que han gobernado la historia. No se trata de la realidad objetiva, sino de la versión de la realidad que logras imponer. Quien controla la información, controla la conciencia de la gente. Y aquí es donde llegamos al punto más crucial. Las personas creen que son demasiado inteligentes para ser manipuladas. Creen que ven la verdad, que no pueden ser influenciadas, que son inmunes al control. Y esa es la mayor prueba de que ya han sido manipuladas. Porque la manipulación no se siente como un ataque externo, se siente como un pensamiento propio. Las ideas que han sido implantadas en la mente de alguien no generan resistencia, porque la persona cree que siempre fueron suyas. No hay peor esclavitud que la de aquel que cree ser libre, cuando en realidad está siguiendo un camino que le ha sido impuesto. El poder no es una cuestión de fuerza bruta, sino de inteligencia, de estrategia, de comprensión profunda de la psique humana. Maquiavelo entendió que la moral es solo una herramienta, que las reglas son ilusiones creadas para mantener el orden, que el verdadero dominio no lo tienen los más justos, sino los más astutos. Y esta es la verdad que pocos quieren aceptar. La gente no quiere líderes que sean buenos, quiere líderes que sean fuertes. No sigue a los más morales, sigue a los que proyectan autoridad. La gente no quiere la verdad, quiere una verdad que les haga sentir cómodos. Por eso quien domina la percepción, domina la sociedad. Porque no se trata de lo que es real, sino de lo que la gente cree que es real. No se trata de los hechos, sino de la emoción que los rodea. No se trata de la lógica, sino de la psicología del control. Y una vez que comprendes esto, entiendes por qué los verdaderos manipuladores no necesitan imponer su voluntad, porque la gente se la entrega voluntariamente sin darse cuenta. Porque el control absoluto no se ejerce a través de la fuerza, sino a través de la mente. Quien entiende esto, entiende el verdadero poder. Quien lo aplica, se convierte en el arquitecto de la realidad de los demás. El control absoluto se basa en la capacidad de hacer que los demás actúen sin necesidad de ser obligados. La verdadera manipulación no se impone, se infiltra, se convierte en la estructura misma del pensamiento de la víctima, hasta el punto en que no puede diferenciar entre lo que realmente quiere y lo que se le ha hecho desear. Maquiavelo entendió que el poder no es solo la capacidad de ejercer dominio, sino la habilidad de hacer que los demás se sometan voluntariamente, creyendo que lo hacen por elección propia. El engaño más eficaz no es aquel que se percibe como una mentira, sino el que se acepta como una verdad indiscutible. El arte de la manipulación comienza con la capacidad de identificar las debilidades de las personas. Todo ser humano tiene puntos frágiles, deseos ocultos, inseguridades que condicionan sus decisiones. No existe nadie completamente racional, nadie inmune al poder de la sugestión. Las emociones gobiernan el comportamiento humano de manera mucho más profunda de lo que la mayoría quiere aceptar. Si entiendes esto, entiendes que el control no se ejerce a través de la lógica, sino de la emoción. No se trata de convencer a alguien con argumentos, sino de hacer que sienta lo que tú necesitas que sienta. Cuando controlas la emoción de alguien, controlas su mente. Cuando controlas su mente, controlas sus acciones. El miedo sigue siendo el motor más poderoso. Una persona asustada no piensa con claridad, actúa de manera instintiva, busca refugio, protección, guía. Quien domina el miedo de los demás, domina su destino. El miedo no tiene que ser explícito, no necesita ser una amenaza directa. Puede ser sutil, una sensación de inseguridad, una incertidumbre implantada de manera cuidadosa, una duda que erosiona lentamente la confianza del otro
hasta hacerlo dependiente. Cuando logras que alguien sienta que necesita tu orientación para sobrevivir, lo has convertido en tu prisionero sin que lo note. Pero si el miedo es la clave del control, la validación es la llave que cierra la jaula. Las personas necesitan sentirse vistas, apreciadas, importantes, buscan reconocimiento, anhelan ser valoradas, desean que alguien les diga que son especiales. Quien ofrece validación de manera calculada puede moldear a los demás sin esfuerzo. Una simple aprobación en el momento adecuado puede hacer que una persona haga lo que tú quieras sin que siquiera se lo cuestione. Y aquí es donde la manipulación se vuelve verdaderamente efectiva. No se trata de dar validación constante, sino de administrarla estratégicamente. Cuando la validación se da de manera dosificada, se convierte en una adicción. Si una persona recibe elogios todo el tiempo, los da por sentados. Pero si los recibe de manera impredecible, si tiene que ganárselos, si siente que puede perderlos, hará lo que sea por recuperarlos. Este principio es la base de muchas dinámicas de poder. Es el mecanismo detrás de relaciones tóxicas, de líderes carismáticos que controlan a sus seguidores, de sistemas que mantienen a las personas atrapadas en ciclos de dependencia emocional. Cuando controlas la validación de alguien, controlas su autoestima. Y cuando controlas su autoestima, controlas su vida. Otra de las herramientas más efectivas de la manipulación es la creación de escasez. Las personas valoran lo que creen que es limitado, lo que sienten que podrían perder. No importa qué tan innecesario sea algo, si se les hace creer que es exclusivo, que no todos pueden tenerlo, que es un privilegio, harán lo imposible por obtenerlo. La escasez no tiene que ser real, solo tiene que ser percibida. La manipulación juega con esta percepción, haciéndole creer a la víctima que necesita algo que, en realidad, nunca necesitó. Esto funciona con bienes materiales, pero también con emociones, con validación, con información, con acceso a determinados círculos sociales. Cuanto más limitada se perciba una oportunidad, más desesperadamente la buscarán. El miedo a perder algo es más fuerte que el deseo de obtenerlo. Este es el principio que rige la psicología de la escasez, y quien lo entiende puede hacer que los demás persigan lo que él quiera, simplemente creando la ilusión de que es difícil de conseguir. Pero si hay un principio que define la manipulación efectiva, es el de la identidad. Las personas harán cualquier cosa para proteger la imagen que tienen de sí mismas. Si logras conectar tu mensaje con su identidad, si logras hacer que crean que seguirte es parte de lo que son, nunca te cuestionarán. La mente humana está diseñada para evitar la disonancia cognitiva, para rechazar cualquier información que contradiga la identidad que ha construido. Es por eso que la gente no busca la verdad, busca confirmar lo que ya cree. Cuando logras que alguien asocie su identidad con tu narrativa, su lealtad se vuelve inquebrantable, porque ya no se trata de un simple argumento, sino de su propia esencia. Y las personas defenderán su identidad incluso cuando vaya en contra de su propia lógica, incluso cuando les haga daño, incluso cuando los lleve a su propia destrucción. El verdadero poder no se trata de controlar a las personas con la fuerza. Se trata de hacer que deseen su propia sumisión. Maquiavelo entendió que la gente no quiere la verdad. Quiere la versión de la realidad que le haga sentir más segura. No quiere líderes justos, quiere líderes que les hagan sentir protegidos. No quiere pensar por sí misma, quiere que alguien le diga qué pensar. Y aquí es donde la manipulación se convierte en una herramienta invisible, pero omnipresente. Porque no se trata de forzar la voluntad de los demás, sino de hacer que sientan que nunca tuvieron otra opción. Una vez que comprendes estos principios,
te das cuenta de que el mundo entero opera bajo estas reglas. Las relaciones humanas, la política, los negocios, la cultura, la educación, todo está construido sobre la manipulación de la percepción. No se trata de lo que es cierto, sino de lo que se hace creer que es cierto. No se trata de lo que las personas realmente necesitan, sino de lo que se les convence de que necesitan. No se trata de lo que desean, sino de lo que se les enseña a desear. Y quien domina este juego, domina la realidad de los demás. La manipulación no es una aberración del sistema, es el sistema en sí mismo. Los que no lo entienden son manipulados. Los que lo comprenden pero no saben usarlo, quedan atrapados entre la realidad y la impotencia. Y los que lo dominan, gobiernan el mundo sin necesidad de que los demás siquiera se den cuenta de que están siendo gobernados. La manipulación y el control no son herramientas del pasado, ni tácticas limitadas a los círculos políticos o empresariales. Son la estructura misma de la sociedad, el mecanismo que mantiene el orden sin que nadie lo cuestione. Los gobiernos, las corporaciones, los medios de comunicación, las redes sociales, las instituciones religiosas y educativas. Todos utilizan las mismas técnicas para moldear el comportamiento de las masas, para dirigir sus pensamientos sin que siquiera se den cuenta de que están siendo guiados. Pero lo más fascinante de todo esto es que la manipulación no solo se ejerce desde arriba. Cada individuo, de una forma u otra, es a la vez manipulador y manipulado. Todos juegan el mismo juego, algunos de manera consciente, otros sin saberlo, pero ninguno escapa de su influencia. Maquiavelo dejó claro que el poder no lo tienen los más justos, ni los más honestos, sino los que entienden cómo funciona la naturaleza humana, porque la mayoría de las personas no quieren cargar con la responsabilidad de sus propias decisiones. Prefieren que alguien más lo haga por ellos. Por eso el poder nunca está realmente en manos de la multitud, sino de quienes saben cómo mover a la multitud. Esto es algo que se ha visto a lo largo de la historia. Las masas son volátiles, impredecibles, guiadas por impulsos emocionales más que por el pensamiento racional. Quien comprende cómo dirigir esas emociones puede controlarlas sin resistencia. Y lo más importante es que la gente no se da cuenta de que está siendo manipulada, porque creen que están actuando por su propia voluntad. La manipulación más efectiva es aquella que hace que la víctima se sienta libre mientras sigue exactamente el camino que se le ha trazado. Esto se logra a través del lenguaje, de la repetición de ideas, de la construcción de narrativas que convierten ciertas creencias en verdades absolutas. Una vez que una idea es aceptada como parte del pensamiento colectivo, cualquier intento de cuestionarla se convierte en un ataque a la identidad del grupo. Aquí es donde la manipulación se vuelve indetectable, porque ya no se ve como una imposición, sino como una convicción personal. Y lo que es aún más aterrador es que las personas mismas se convierten en guardianes de su propia jaula. Rechazan, atacan y ridiculizan cualquier pensamiento que desafíe el sistema en el que han sido programadas para creer. No necesitas obligarlas a obedecer, porque ellas mismas castigan a cualquiera que intente salirse del molde. Maquiavelo entendió que la clave del poder es la percepción. Las personas no siguen la realidad, siguen la versión de la realidad que les resulta más conveniente. No buscan la verdad, buscan reafirmar lo que ya creen. Por eso el poder no se trata de imponer la verdad, sino de controlar la percepción. Esto es lo que hacen los grandes manipuladores. No fuerzan a la gente a creer algo, sino que diseñan un entorno en el que creer en ello es la única opción lógica. Moldean el contexto, crean la atmósfera adecuada,
Utilizan símbolos, discursos, imágenes y repeticiones para que ciertas ideas se conviertan en parte del sentido común. Y una vez que una idea se instala en el subconsciente colectivo, se convierte en una ley inquebrantable que rige el comportamiento de todos, sin que nadie sepa exactamente de dónde vino. El uso del lenguaje es una de las armas más poderosas en este juego. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Cambia el significado de ciertas palabras y cambiarás la forma en que las personas perciben el mundo. Redefine conceptos y cambiarás la manera en que la sociedad entiende el bien y el mal. Controla la información y controlarás la forma en que las personas toman decisiones. Esto lo han entendido todas las élites a lo largo de la historia, desde los imperios antiguos hasta los gobiernos modernos. No necesitas prohibir ideas si puedes redefinirlas. No necesitas censurar directamente si puedes hacer que ciertas opiniones sean socialmente inaceptables. No necesitas oprimir físicamente a la gente si logras que se censuren a sí mismos. Pero aquí es donde la manipulación se vuelve aún más sofisticada. No basta con controlar la percepción. También hay que ofrecer distracciones. Una mente ocupada en trivialidades no tiene tiempo para cuestionar su realidad. Si llenas la vida de la gente con entretenimiento constante, con preocupaciones superficiales, con polémicas diseñadas para dividir y distraer, nunca se detendrán a analizar quién realmente tiene el control. Maquiavelo sabía que un pueblo que piensa demasiado es peligroso. Por eso el poder inteligente no aplasta el pensamiento crítico, sino que lo ahoga en un mar de irrelevancia. No destruye la libertad, sino que la convierte en una ilusión sin sustancia. Les da la sensación de que son libres, mientras limita sus opciones a aquellas que ya han sido preseleccionadas. Pero el aspecto más oscuro de todo esto es que la gente no solo es manipulada, sino que aprende a manipular a los demás. Desde pequeños, las personas aprenden que para obtener lo que quieren, necesitan jugar con las emociones de los demás. El chantaje emocional, la persuasión, la victimización, la intimidación sutil. Todo esto son formas de manipulación que usamos todos los días sin darnos cuenta. En las relaciones personales, en el trabajo, en la familia, en la política, en la publicidad. La manipulación es la base de la interacción humana. Nadie se comunica de manera completamente honesta, porque todos entienden, de manera consciente o inconsciente, que la verdad desnuda no siempre es efectiva. Y esto nos lleva hacia una conclusión inquietante. No hay un solo manipulador en la sociedad, sino una red infinita de manipuladores que intentan influenciarse unos a otros. Aquí es donde el poder real se revela en su máxima expresión. Aquellos que entienden estas reglas y las aplican conscientemente son los que dominan el juego. No se dejan llevar por la manipulación ajena porque reconocen sus mecanismos. No se dejan atrapar en narrativas impuestas porque saben cómo se construyen. No se dejan distraer por ilusiones porque han aprendido a ver la estructura que las sostiene. Y lo más importante, no permiten que sus emociones sean utilizadas en su contra, porque entienden que quien controla su propia mente, controla su destino. Maquiavelo sabía que el poder no es algo que se hereda, sino algo que se toma. No es para los que esperan, ni para los que desean que el mundo sea justo. Es para aquellos que comprenden la realidad tal como es y saben cómo moverse dentro de ella sin ser víctimas de los mecanismos invisibles que controlan a los demás. Porque el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la mente. No está en la autoridad impuesta, sino en la influencia sutil que moldea la percepción de la gente sin que se den cuenta. Y quien domina esta verdad, domina
todo lo demás.